Ponte cómodo y goza de mi lectura. Todo y nada. Escrito y narrado por Mayra Solís de Jesús. Novela y audiolibro con todos los derechos reservados. Capítulo 6. Condado de Aberdeenshire, Kepney, Escocia. 28 de junio de 1923. Llegué al castillo Montgomery sin anunciarme. Tenía algo que comunicarle a Artorius, pero el coche que usaba no estaba en la propiedad. El castillo estaba en remodelaciones. Me lo había comunicado Ferraro en algunas de las muchas cartas que enviaba. Ronalda había mandado acondicionar algunos espacios y mantener otros intactos. Había trabajadores en los alrededores. No reconocí a nadie. Ronalda, Kenneth y Carton estarían ocupando las áreas principales. Apenas si conocía a esta generación del clan Montgomery, no se diga a las nuevas. Las nuevas generaciones. Vaya conflicto que me encontré llegando a Edimburgo. Por sorpresa. Ronalda lo había estado conteniendo muy bien hasta mi llegada. Estaba dejando pasar el tiempo, seguramente buscando una solución al dilema. Fue por ese motivo que alejó a Kenneth y a Carton de Edimburgo antes de que se enteraran, antes de que se vieran envueltos en asuntos que no podían resolver. Un nuevo Montgomery clamaba justicia. Manos siniestras y mentes astutas estaban fraguando un golpe bajo al amparo de la ausencia de Macaulay D. Montgomery. ¿Qué podía reprochar si no quise escuchar a Ferraro? No leí sus cartas. Me importó un carajo la posición del clan, sin siquiera imaginar que los peores temores de Ronalda, aquellos de los que tanto renegué por exagerados, estaban convertidos en realidad. Había otro heredero. Y había voces, poderosas voces clamando el lugar que le pertenecía por derecho. Era la segunda vez que me hacía presente en las destilerías Montgomery. Prácticamente no las conocía. Artorius no me dio mucho tiempo de explorar el lugar. Quería hallar a mi padre en el gran proyecto de su vida, que fue extender el negocio familiar y crear un nuevo whisky al que llamó Rose Nessie. Y sin saberlo, aquella tarde que decidí huir de Ronalda, de un castillo, de un clan y de una herencia en busca de mi padre, en el lugar que fuera su hogar los últimos años de vida, lo encontré. Encontré a mi padre. Lo encontré vivo en otro heredero Montgomery. El rumor era real. Ante tanto bullicio en el castillo, sin pensarlo demasiado y con aquellas nuevas y sorprendentes revelaciones, dirigí el auto hacia Loch of Skene hasta llegar a la casa vieja, justo a un lado de Loncharbourne. El auto de Artorius estaba aparcado afuera. Sabía que iba a encontrarlo en ese lugar. Entré en silencio a la habitación. En ella había una sola vela encendida. Salí al balcón. Ferraro estaba recostado en la tumbona donde yo me había quedado dormido la primera vez que me trajo a ese lugar. «Me mentiste». «¡Dallas!». Artorius realmente se sorprendió de verme ahí. «Me dijiste que la boca de un hombre y una mujer son iguales. Es totalmente falso. No te escuché llegar o vio mi recriminación. Entonces me enseñaste bien. Volví, Artorius. Pero la universidad. Me he graduado. Adelanté el curso y terminé antes. Me urgía volver. ¿Por qué? Porque esta vez me iré de verdad. Antes de entregarme por entero al trabajo que me espera, quiero saber quién soy. Creí que ya lo sabías.
Cuando te vi en Cambridge, supuse erróneamente que tenías claro quién eres. No, Artorius. Eso solo sirvió para darme cuenta que no soy libre, que solo estuve jugando a engañarme. ¿Qué es lo que vas a hacer? El desconcierto en su voz era evidente. Además, noté que Ferraro había estado bebiendo, aunque no se veía por ningún lado el licor. Justo ahora. Quiero bañarme. Estoy agotado. Luego hablamos. Por la mañana, quizá. Espera. ¿Cómo supiste que yo... ¿Cómo llegaste hasta aquí? Paso a paso. Fue mi respuesta a sus dos preguntas. Sin detenerme a escuchar más cuestionamientos, me dirigí a la planta baja. Tomé algunas cosas de mi maleta y salí por la puerta trasera en dirección a New Charbourne. Sentí el cuerpo estremecer, pequeñas campanillas vibrando a través de mi piel. Estar en aquella habitación con Artorius me traía recuerdos, despertando viejas ansias. Sería mejor apresurar ese baño de agua fría. Por entre la espesura, llegué a una parte donde el caudal del lago se volcaba en una pendiente formando un pequeño salto, justo donde antes estuvo la rueda del molino Gargoyle Mills. Era el mejor lugar para ir a nadar. Lilias y yo fuimos ahí pocas veces acompañados de mi padre. Tenía buenos recuerdos de ese sitio, de los pocos que podía rememorar de una bella época. Jamás supe de la casa del bosque. Ignoro si Lilias lo sabía. Otro de los secretos bien guardados de nuestro padre. La leyenda de los alrededores decía que una maldición había caído sobre los Montgomery por el asesinato de la princesa en nuestro castillo. Ahora que lo pienso, debería ir tomando esa leyenda en consideración al ver que, efectivamente, los Montgomery teníamos un estilo de vida muy peculiar. No sé si era una maldición o no. Lo que sé es que estábamos atados a nuestra herencia, inevitablemente. Mi madre, Edith Montgomery, murió al darme a luz. Ronalda Montgomery nunca se casó. Rechazó todas las propuestas matrimoniales, que no fueron pocas. Lilias, mi hermana mayor, se casó con un irlandés que, luego de hacerle un hijo, se marchó y no volvió más. Dicen que esa fue la razón de su desmejoramiento y enfermedad que la llevó a una muerte prematura. Su hijo, Kenneth Douglas, parecía que había heredado su mismo padecimiento. Era un joven delicado, de salud frágil. Sus cuidadores y Ronalda hacían lo que podían por mantenerlo estable. Mi padre, Macular Bartray, terciavo laird de Montgomery, al quedar viudo, se dedicó a viajar y llevar nuestro whisky a diferentes naciones expandiendo el negocio familiar. Tan es así que de Italia trajo a un protegido consigo, Artorius Ferraro. Ahora me entero la razón del por qué fijó su residencia en Edimburgo junto a la destilería y se olvidó de sus hijos y nietos. Macaulay Bartray Montgomery volvió a casarse en secreto, procreando otro heredero. ¿Y yo? Yo era la pobre oveja perdida que no encontraba su lugar, ni sabía para qué demonios había nacido. Con tan amargos pensamientos rondando mi cabeza, sin pensarlo dos veces me desnudé y me sumergí de un clavado en las aguas dulces provenientes de Loch of Skene. El choque de temperaturas de mi cuerpo caliente y el agua helada resultó revitalizante. Escuché el motor del auto de Artorius alejándose, al mismo tiempo que algunos gansos grises elevaban el vuelo. Ferraro se había marchado. Me sentí decepcionado. Pensé que, tal vez, él me seguiría. Bracé de ida y vuelta un par de veces por puro gusto a lo largo del canal. Me refregué la piel y el cabello con jabón y me aclaré bajo el chorro, donde la presión del salto era soportablemente agradable. Resultó relajante. Esto me hacía feliz. Me proporcionaba tranquilidad, como si no hubiera en el mundo otra cosa que valiera la pena una sola preocupación siquiera. Llené mis pulmones de aire fresco, lo solté lentamente un par de veces, sonreí con ironía. Ahora mismo estaba donde había comenzado, en Aberdeenshire. La fatiga mental comenzó a hacer estragos en mi ánimo.
Cansado por el viaje, por los inverosímiles descubrimientos y las emociones, deseaba dormir muchas horas. Estaba en casa, el único que consideraba mi hogar de cualquier forma, el lugar al que juré no volver. Después de ponerme los pantalones y las botas, regresé a la casa. El crepúsculo estaba a punto. Era una noche de verano agradable. Cuando entré en el salón principal me percaté de que mi equipaje no estaba en donde lo había dejado. Supuse que Artorius se lo había llevado al castillo Montgomery. Torcí la mueca con fastidio, pero no le di importancia. Subí a la recámara. La casa estaba en penumbras. La poca luz de la luna llena atravesaba perezosas los ventanales cubiertos por capas de polvo, una sobre otra. La recámara estaba sola. Me saqué las botas y me senté en la orilla de la cama un momento. Recargué los antebrazos en los muslos y dejé caer la cabeza hacia el frente. Me abstraje observando mis pies desnudos y las gotas que resbalaban de mis cabellos empapados cayendo al piso. No sé en qué momento se confundieron con mis lágrimas. El cansancio físico, así como el cansancio emocional, se me vinieron encima como una pesada losa. ¿Para qué resistir más? Dejé caer el llanto libremente mientras mi pecho se contraía en espasmos sonoros. Hacía 5 años que no lloraba. La última vez había sido en este mismo lugar. Y ahora estaba de nueva cuenta en Aberdeenshire, recordando que había prometido nunca volver. 23 años. Y aún no sabía qué hacer de mi vida. ¿Cómo es que las demás personas en una situación similar a la mía lo sobrellevaban? 4 años me habían bastado para saber que la vida veleidosa que llevé en América no era lo que yo en realidad quería. Había cambiado la definición de libertad por la de libertinaje a mi antojo, aunque debo confesar que aprendí mucho, quizás demasiado, de las frivolidades del mundo. Aprendí, sobre todo, qué es lo que no deseo para mi vida porque nada de aquello que viví me había llenado el vacío que llevaba por dentro. Laila Rosaura Villa-Dombs fue punto y aparte. Me gustó todo de ella. Me enamoré de sus cualidades difíciles de encontrar en una mujer convencional. Con el tiempo comprendí que Laila, con todo lo que me gustaba su irreverencia, su loco y maníaco deseo de rebelión, yo en realidad deseaba estabilidad, constancia, entrega. Y Laila era una veleta. Y así, tal cual era, la admiraba, la apreciaba, la quería. Pero era eso, admiración por lo que representaba, por atreverse a vivir su vida de la manera en que ella misma había elegido vivirla. Me desapasioné de ella cuando lo entendí. ¿Qué clase de mujer era Laila Rosaura Villa-Dombs? Fue la pregunta que Ferraro me hizo aquel día en que la conoció y reconoció. Solo verla, Artorius supo de quién se trataba. Laila era sobrina del congresista Villa-Dombs, uno de los políticos americanos más influyentes. En todas las familias, incluso en las más encumbradas, siempre había una oveja descarriada, orgullosa de ser negra. Laila era la clase de mujer que no pertenecía a nadie más que a sí misma. Esa era la respuesta correcta, y era lo que yo anhelaba alcanzar. ¿Qué clase de hombre soy yo?, me cuestioné. No lo sabía aún. Verme en esta incertidumbre de identidad me hería, desesperándome. La única persona que siempre creyó en mi potencial fue Ferraro. Quisiera saber qué demonios veía en mí para tener esa clase de fe. Ya había vivido la vida típica de un hombre rico que no tiene que preocuparse por nada en la vida más que satisfacer sus propias e insulsas necesidades. No me gustó. No sabía nada. No aportaba, no retaba, no premiaba, no llenaba, no satisfacía. Era tan vano que llegaba a hartar. Quizás debería probar el otro extremo, vivir sencillamente y darme cuenta de una realidad que desconocía por completo. Antes vivía aislado de un mundo hipócrita, pero no estuve solo. Me quejaba de mi suerte, pero nunca me faltó nada. Comprendí que gracias a esa burbuja en la que me mantuvo Ronalda,
fue que no terminé siendo, seguramente, un mequetrefe pretencioso. Mi sobrada rebeldía no se debía realmente a mi aislamiento, sino a la imposición de directrices establecidas. 5 años de hacer de mi tiempo, de mi espacio, de mi cuerpo lo que me diera la gana, y aún así, ¿dónde estaba la grandeza de la vida? ¿En dónde radicaba su sentido? Yo no lo sé. Suspiré derrotado. Dallas. Levanté la vista. Frente a mí estaba Artorius. Creí que te habías marchado. No escondí mi rostro lloroso de él. Aunque Artorius ya me conocía en cueros, ahora realmente me sentía desnudo ante esos penetrantes ojos oscuros. Sentía que podía atravesar mi piel y mirar dentro, a la oscuridad de mi alma donde me encontraba hecho un ovillo. Nunca. Movido por el sentimiento de confort que esa palabra me hizo sentir, me levanté de golpe y me eché a sus brazos. Al principio noté su sorpresa por mi proceder, pero luego pude sentir su abrazo rodeándome con fuerza. Por primera vez en mi vida sentí consuelo. Por primera vez en mi vida alguien me encerraba en un abrazo genuino, apretado, real. El dique de mis emociones se desbordó. Mis lágrimas corrieron a mares mientras estrujaba la fina tela de su saco entre mis manos. Había olvidado lo que era abrazar de aquella forma, de sentir que, a pesar de la vulnerabilidad en que te encuentras, estás a salvo. Un lugar quieto, cálido, perenne y privado. Artorius me encerró con más fuerza entre sus brazos, dejó que me desahogara hasta que mi llanto se fue apagando lentamente. Nunca había llorado de aquella manera ante nadie, ni siquiera solo. Pero en ese momento me sentí vaciado por dentro, con el cuerpo y el corazón más relajado, casi lívido. Sentí la mano tibia de Artorius sobando mi húmeda y fría espalda desnuda, mientras interminables suspiros me transportaban de regreso a la tierra, normalizando mi respiración. Luego sentí sus dedos enredándose en mi cabello largo que llegaba más allá de los hombros. Lucía un aspecto desaliñado, pero eso ayudaba a que nadie reparara en mí. Mi cuerpo comenzó a relajarse y a transpirar. Mi respiración era profunda y rítmica. Se sentía tan bien estar de aquella forma. Mis dedos corrieron por el filo del cuello de su camisa blanca hasta rozar las suaves hebras húmedas de su cabellera bruna. También estaba sudando. No sé cuánto fue que nos mantuvimos así, encerrados en ese cálido abrazo. El tiempo fue marcado por numerosos suspiros profundos. El cuello de Artorius olía sutilmente salino. El aroma de su piel se mezclaba con la fragancia de la colonia en su pulcra ropa. La combinación era agradable, vigorizante. Una cálida humedad resbaló suavemente por mi hombro desnudo, labios carnosos marcando una línea en clave morse de pequeños besos, haciéndome suspirar. Me incorporé para mirarlo. Aún tenía el rostro húmedo por las lágrimas y un aspecto miserable, seguramente. «Todo irá bien», susurró. Su aliento a whisky me dio de lleno. «Encontrarás lo que buscas». «¿Cómo lo sabes?», pregunté apenas. «Siempre lo haces, Dallas», respondió dibujando una silueta de sonrisa. «¿Por qué me llamas Dallas?». «Porque ese es tu verdadero nombre». Comprendí perfectamente cada una de sus palabras. Artorius tenía razón. De alguna forma u otra yo siempre obtenía lo que deseaba. Brinqué las trancas muchas veces sin importar cuán altas me las pusieran. Artorius me sorprendió haciéndolo otras tantas. Tenía que reconocer que, a pesar de seguir las reglas, yo siempre obtenía lo que quería, en todo. Eso me hizo sonreír genuinamente, reconociendo en mí a la persona que había dejado olvidada en algún momento del camino recorrido. Helma Coolidge define de dónde vienes y hacia dónde va encaminado tu destino. Pero Dallas es el nombre que te define a ti.
que define quién eres tú. Tarde o temprano lo sabrás. Deja de huir, deja de luchar contra la corriente. Fluye, deja que la vida te demuestre de lo que eres capaz. Sonreí apenas. Las palabras de Artorius estaban llenas de dulzura. Sentí como si hubiera vertido una manta tibia sobre mi corazón congelado. Por primera vez sentí afinidad hacia él, como si fuera en verdad un buen amigo en quien confiar, como si fuera... Otra lágrima rodó por mi mejilla. Iba a limpiarla con mi mano, pero... Déjala. Permíteme hacerlo. Se acercó a mi rostro y con su lengua trazó el recorrido de la lágrima solitaria. Luego llenó de besos secos mi pómulo, luego el otro. Arrastró su suave mejilla contra el filo de mi mandíbula sin rasurar, y cuando iba a brincar al otro lado de mi rostro, mis labios se atravesaron en su camino y atraparon los suyos. Lo tomé por el cuello y la mandíbula con ambas manos para que no se le ocurriese rechazar mi ambición. De inmediato supe que no hacía falta. Nuestros corazones ya estaban acelerados y nuestras bocas estaban al fin donde deseaban estar. La vehemencia de los labios de Artorius me arrobó. Comprendí que él había estado esperando a que estuviera listo y me decidiera por mucho tiempo. Quizás en el pasado no fue el momento, quizás este tampoco lo fuera, pero eso ahora importaba un carajo. Nuestra fuerza masculina se desató haciendo de nuestro beso un beso urgente y muy deseado. Nuestras lenguas se entrelazaron tan pronto se encontraron y se acariciaban dándose la bienvenida. No soportaba este ardor quemándome por dentro un momento más. Rompí el beso. Desnúdate. Dallas, ¿estás seguro de esto? No tienes idea de cuántas veces pensé en este lugar y en ti. Oh, Dallas, yo igual, dijo emocionado. Era un nuevo tono de voz en Artorius con el que seguramente iba a familiarizarme muy pronto. Nos despojamos de la ropa al instante y volvimos a abrazarnos, a tocarnos la piel, a reconocernos como varones, como amantes. Nuestras carnes ardientes estaban saludándose, vibrando al contacto, ansiosas por ser atendidas. La primera vez que nos vimos desnudos, las diferencias en nuestra anatomía saltaban a la vista. Ahora ya no existía esa diferencia, éramos adultos y estábamos perfectamente conscientes de lo que iba a ocurrir. No volvimos a decir una sola palabra. Dejamos que nuestros cuerpos se rindieran a los deseos salvajes por tanto tiempo contenidos en nuestra piel trémula. Teníamos el temor de que el lenguaje de las palabras lo arruinara. Nos tendimos en el lecho, abrazados, besándonos, acariciándonos, entrelazando nuestras piernas para acercar la cadera y adentrarnos en un duelo de espadas aterciopeladas y calientes que se rozaban una contra la otra, en una cruzada mortal de deseo. Cuando decidimos que era suficiente de caricias tibias, nos acomodamos sobre la cama uno al lado contrario del otro y empezamos a atender nuestros sexos avivados por el roce sensual del combate anterior. La experiencia oral de Artorius sobrepasaba la mía. Nunca había tenido un miembro en la boca, pero resultaba excitante, provocaba que mi propio deseo aumentara. Aún así, la experta boca de Artorius me hacía detenerme muy seguido en mi tarea porque me estaba elevando demasiado rápido, al tiempo que no podía parar de tomarle con la boca, con mi meneo de caderas, mientras él estaba prendido, abrazado a mí, que empujaba duro hasta rozar su garganta. «Detente», balbuceé. «Quiero que dure mucho más. Quiero la posesión completa esta noche. No voy a esperar otros 5 años por esa clase pendiente de trote masculino». «Dallas». La cara de Artorius era deseo puro, pero en sus ojos vi un destello de duda, conocido muy bien por mí. «Ya no necesitas esa clase. Tengo perfectamente claro que en Cambridge la practicaste hasta dominarla. Lo vi. Doy fe de ello.
Se refería al día que me encontró partiendo en dos a Laila contra la pared. «Quiero tu clase», respondí, «y quiero que sea esta noche. Quiero sacarme esa imagen tuya de mi cabeza, volverla una realidad». El deseo en los ojos y en el cuerpo de Artorius era evidente. Sin embargo, algo ocurría. Me parecía increíble que él pareciera cohibido ante mis deseos y avances, aunque luchara por no hacerlo evidente. Cuando venía hacia Aberdeenshire, en el prado que pertenece a West Hill, me encontré dos hermosos garañones. Corrían libres por toda la extensión del terreno a un lado del camino. Sentir su gusto por el espacio abierto me divirtió. Retozaban como si fueran potrillos. Los observé detenidamente. Era obvio que se conocían de hace tiempo. Confiaban. Se divertían. Trotando se alejaron hasta desaparecer en la llanura. Bordeando la cerca y cortando camino por entre el bosque hacia acá, volví a encontrármelos en un paraje solitario. Estaban apareándose. Fue algo digno de verse, un verdadero espectáculo. Pareciera que la pareja de garañones hubieran buscado a propósito más intimidad en un lugar alejado del camino principal. Lo miré directamente a los ojos. Sabía que estarías aquí. Dallas, tengo que decirte algo. Tú hablaste de posesión. Vamos, dilo de una vez. ¿No lo deseas? ¿Lo tuyo es lo oral solamente? Lo mío es ver. Soy virgen, dijo Artorius bajando la vista como si aquello le avergonzara. Ahora lo podía entender claramente. Ferraro era un voyerista pajero como lo fui yo. Dado su pasado, seguramente vivió expuesto a muchas atrocidades y su sexualidad se vio afectada de alguna forma. No era así la mía. Él despertó mi instinto sensual con tal fuerza que deseé que continuara, pero las circunstancias nos obligaron a hacer un stand-by. Yo, que había tenido un comienzo hecho a mi gusto y medida en lo sexual, no tuve mayor consecuencia más que la de querer descubrir, conocer y practicar todo lo que me fuera posible hacerlo. En Cambridge, las chicas fueron mi objetivo. Sus cuerpos redondeados ocuparon toda mi curiosidad hasta que llegó Laila y se apoderó con su mente abierta respecto al sexo de toda mi líbido hasta que se marchó. Luego, nada. No hubo nada. Solo el recuerdo del hombre que juró complacer todos mis deseos, cuya boca no se comparaba a ninguna otra. Por fin. Algo en lo que puedo competir contigo sin ventaja, declaré con delicadeza. Él se volvió a mirarme y su rostro tenso se relajó visiblemente. La comprensión fue mutua. Yo también era una especie de virgen en algún sentido, pero aún así lo deseaba y podría jurar que él también, por eso su preocupación. Después de aquellas confesiones privadas nos volcamos en caricias, besos y chupeteos. Nuestros cuerpos se fueron acoplando mientras se restregaban, sentados frente a frente en una perfecta flor de loto. Manipulamos nuestras armas con un poco de aceite de almendras. Era una delicia sumamente placentera estar conectados de esa forma. Artorius estaba excitado tanto como lo estaba yo. Quería tomarlo por las caderas y hundirme en sus profundidades, pero sabía que no sería lo correcto. Quería hacerlo rendir, quería hacerlo gozar, quería escucharlo gemir y pedirle que lo tomara hasta hacerlo enloquecer. Quería que él pidiera ser tomado por mí. Lo deseaba tanto desde hacía 5 años atrás. Ferraro estaba cabalgando mi silla, estrenándose por primera vez, y lo hacía estupendamente bien. Sabía que no iba a decepcionarme. Apoyándome contra la cama, cogí un ritmo suave pero constante, al tiempo que él me atrapaba en cada espasmo. No resistí más y exploté. La descarga fue larga y los gemidos numerosos. Cuando veníamos en picada de la cima del cielo de Aberdeenshire, al que volamos, Artorius se dejó caer sobre la cama. Cuando al fin estuve fuera de su cuerpo, él soltó un hondo suspiro, relajándose visiblemente. En ese momento me dejé caer sobre mi espalda completamente exhausto.
Mientras mi respiración se normalizaba, cerré los ojos. Dentro de mí sabía que me había salido con la mía nuevamente, como lo había afirmado Artorius. Ante tal pensamiento, una sonrisa de completa satisfacción partió mi cara. Había desvirgado a Ferraro. Él era completamente mío. «Feliz cumpleaños, Dallas», susurró entre jadeos. «Has tomado de mí lo que nadie». Era verdad. Ese día era mi cumpleaños. «Completamente mío», afirmé sonriendo. Continuará.